Salve tequilites, bienvenidos a un programa más de la taberna de Castor y Polus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general y de historia romana en particular. Pues hoy no toca hablar de historia romana y vamos a volver a la Hélade, nada más y nada menos que a la antigua Grecia, Atenas, la capital de ese imperio del mar Egeo. Bueno, imperio entre comillas, porque ya sabéis que los griegos no son mucho de formar imperios, ¿no? Si acaso lo dejaremos en una hegemonía territorial, ¿no? La Liga Ático-Délica. Y para ello, pues nos encontramos en una taberna del Pireo, ¿vale? Para hablar con nuestro compañero de asuntos helénicos, que hacía mucho tiempo que no venía a visitarnos. Y la última vez, pues lo recordaréis que hablamos con él de la vieja Esparta, pero bueno, como no somos muy amantes de Esparta, pues creo que nos salió muy bien parada. Así que no vamos a tardar más y presentamos a nuestro invitado. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, muy contento de estar aquí otra vez. Ya echaba de menos pasarme por la taberna a echar unos, ¿cómo se llamaba el vino este que probé el otro día? Se me ha ido el nombre. El Mulsum. El Muslum, eso, El sí. Qué Mulsum, rico Mulsum. estaba, tío. Si no, además literalmente, lo probaste literalmente. Sí. Pues ya te digo, muy, muy contento. Sabes que ya tenía muchas ganas de repetir. Y bueno, pues aquí deseando echar un ratito de una charla bastante interesante, yo creo. Sí, porque es que además vamos a aprovechar que en el comentario en uno de los comentarios de nuestros anteriores vídeos, un seguidor, pues de hecho nos propuso hablar del tema del que vamos a hablar hoy, que si quieres presentarlo. Pues vamos a hablar de la colonización griega, Que ya ¿no? tocaba. Por el Mediterráneo, sí, porque empezamos un poco con la sociedad espartana y yo creo que es bueno seguir un poco una línea de tiempo para ver desde dónde partimos y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un buen punto de partida, sí que es verdad que saltándonos las civilizaciones micénicas y minoicas, yo creo que, bueno, un buen punto de partida sí que puede ser este de la colonización, ¿no? De a ver de dónde llegaron. Sí, porque las civilizaciones micénica y minoica, bueno, sería al revés cronológicamente hablando, ¿no? Primero Sí, vendría la minoica o cretense, simplificando mucho, y después vendría la micénica, ¿no? Los famosos aqueos. Esto sería más posterior, pero bueno, porque aquellas dos civilizaciones que has nombrado se merecerían un podcast para cada una de ellas, ¿no? Además que son civilizaciones muy misteriosas de las que prácticamente solo sabemos a través de la arqueología. sí, de los micénicos sabemos un poco más, pero tampoco es que tengamos unos datos para volarnos la cabeza, vaya, ¿no? Para tirar cohetes. Pero No bueno, sé. vamos a salir ahora de la época oscura, ¿no? Porque todos sabemos que Grecia vivió una época oscura. Oscura no porque hiciese mal tiempo, ¿no? Chiste malo, sino porque se le conoce con ese nombre porque no había registros escritos, ¿no? Es una época que las fuentes pues hacen silencio total, ¿no? Que más o menos correspondería, si no me falla la memoria, corrígeme, tú que sabes más de temas de la antigua Grecia. Si no hay más, sería entre el año 1100 y el 800 antes de Cristo. Sí, lo has dicho bastante bien. Correcto. Yo creo que más 800 más exactamente por ponerte la puntilla, simplemente 750 o cosas así. Sí, es que aquí Pero vamos, no, en historia antigua y sobre todo en este periodo tampoco hay fechas cerradas, ¿no? Son aproximaciones. No hay que claro, decir que exactamente. el año, yo qué sé, 863 justamente no. O sea, son aproximaciones y se calcula que año arriba, año abajo, por aquellas fechas pues se pudieron dar esos eventos de los que vamos a hablar. Bueno, que más que eventos Sí, vamos a hablar de una forma un poco genérica, ¿no? De más o menos en qué consistía. y más nosotros que hablamos de historia tan antigua que más que, a ver, el problema que tenemos nosotros es que básicamente todo son especulaciones, ¿no? Por los datos que tenemos. Entonces, claro, los años exactos, a no ser que estén escritos en las tablas de Licurgo, Mm. es muy difícil saberlo. Bueno, tiraremos de Herodoto y compañía.
Pues yo por mí empezamos cuando usted quiera, ¿eh? Todo tuyo. Pues nada, ilustrarnos sobre el tema de la colonización. Pues bueno, yo creo que lo primero que podemos decir de la colonización griega fue que sucedió entre los años 750 y 580, ¿no? Igual, como hemos dicho, es una estimación. Y bueno, esta expansión tuvo muchísima repercusión en todo el mundo del Mediterráneo, claro, sobre todo económicas y sociales y también ideológicas, porque el mundo como se conocía en ese momento cambió, claro. De hecho, se puede considerar que fue un movimiento expansionista tan grande, bueno, se puede considerar, no, sabemos que fue tan grande, que no hubo otro igual hasta tiempos de Alejandro Magno. O sea que ya es decir, ¿eh? Que no, causó un impacto bastante grande en lo que sería la fisonomía del Mediterráneo, ¿no? En Sí, plan, lo cambió in- prácticamente todo, claro. intercambio con otros pueblos, y tal. Por ejemplo, en la península ibérica, las civilizaciones ibéricas, pues de hecho surgieron un poco pues de este punto, ¿no? Del contacto con los griegos, pues a absorber aspectos de su cultura, fusionando los elementos autóctonos, por así decirlos. Muy resumido, porque eso también se merece un podcast especial. Pues de eso nacería la cultura ibérica, ¿no? Y como eso, pues hay varios ejemplos en el Mediterráneo. De todos modos, ya que lo hemos presentado como colonización griega, sí que me gustaría matizar que, bueno, los términos colonización y colonia no Mm, son exactos del todo, ¿vale? Porque si nos paramos a mirarlo, el término colonia tiene un origen ya latino que significa cultivar, ¿vale? Y este es refiriéndose ya a los ciudadanos romanos que el Estado enviaba a asentarse ya en territorios ya conquistados, ¿no? Y bueno, este término estaría asociado con la palabra cleruquía, perdón, en griego, mm. que esto ya sería una explotación agrícola de ciudadanos griegos en suelo extranjero, sin perder su dependencia de la metrópoli de origen y Ujú. tampoco su ciudadanía. Vamos, que si un ateniense se iba, por ejemplo, yo que sé, a Sicilia, ¿vale? Él seguía siendo ateniense, no perdía su ciudadanía ateniense. Porque también sabemos, claro, que el término este que hemos dicho, el término cleruquía, está relacionado también con cleros, ¿vale? ¿Qué son los cleros? Pues eran los lotes de tierra, Mm. cleroi, que se asignaban a cada labrador o a cada colono. Sí, los clerúrcos. De hecho, yo creo que este era, bueno, yo creo no, este era el sistema que empleaban los atenienses en su conocido imperio, ¿no? Aticodélico, bueno, la Liga Aticodélica, o la Liga de Delos, como queráis llamarlo. Y era un sistema que teníamos para controlar diferentes zonas, ¿no? Establecían estas clerurquías donde tenían ciudadanos soldados en cada punto, pues preparados para defender la zona en caso de necesidad. Pero vamos, que esto te lo estoy contando como, no sé, como un dato interesante, ¿no? Como curiosidad, porque yo creo que nos vamos a referir a ello como colonización, ¿no? Ujú. No vamos a venir ahora. Y bueno, ¿qué queremos decir con esto que te acabo de contar? Pues bueno, simplemente que para designar los asentamientos griegos de esta época, lo más correcto era utilizar la palabra apoikia, ¿no? Que derivaba de la palabra apoikein, que significa vivir lejos. También te digo, a mí esto me suena más a alemán que a griego. Ya sí, el griego es curioso. Y luego, bueno, ya tenemos los emporión también, que eran los asentamientos comerciales que ya utilizaban los griegos, ¿vale? Y bueno, también hay diferentes tipos de migraciones, ¿no? Que son las catoiquías. Y bueno, ya por finalizar con este matiz, ¿no? Y meternos en materia propiamente dicho, podemos decir que bueno, que apoiquía, ya hemos dicho que es el establecimiento literalmente de los griegos en una nueva polis, en una nueva ciudad, con una ceremonia de fundación, conservando la lengua materna, conservando la religión Ujú. y conservando también algunas instituciones de su metrópolis, pero sin terminar de depender de esta ya del todo, ¿vale? Ya un poco formando un mundo nuevo, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos. Sí, no, ya se habían independizado, pero a lo mejor mantendrían los mismos dioses y las mismas costumbres, ¿no? La misma lengua, por Eso poner es. un ejemplo.
Se cambian el nombre, pero conservan el apellido, ¿sabes? Entonces, bueno, de esto sí que es verdad que de estas colonizaciones hay pocas fuentes históricas, ¿vale? No es algo, porque bueno, como hemos dicho al principio, acababan de redescubrir la escritura, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que nuestra fuente principal, una vez más, ¿no? En el mundo griego, es Heródoto. ¿Vale? También podemos irnos a Diodoro de Sicilia, a Estrabón, podemos irnos a Arquíloco y podemos irnos también a uno que yo quiero mucho, sabes que tengo mucho cariño, a mi amigo Tucídides, ¿no? Entonces, bueno, a toda esta documentación de textos escritos de todos estos autores, también podemos sumar también inscripciones que Epigrafía. son como eso, es como el decreto, por ejemplo, pongo unos ejemplos, ¿no? El decreto de la fundación de Cirene, que está fechado en el siglo en el siglo V antes de la era común. Tenemos el decreto de la fundación de Naupacto del año 430. Y por nombrar otro más, el decreto ateniense de la fundación de Brea del año 445, ¿no? Pero bueno, como casi siempre suele pasar, que es lo que nos da los datos más fiables, la arqueología, ¿no? Que es lo que nos da prácticamente todos los datos que conocemos sobre la urbanización de las ciudades coloniales y nos explica también cómo se distribuía el suelo entre los colonos y las condiciones de vida que tenían también muchas veces. Luego, otra fuente también no menos importante, ¿no? Quizás no es menos importante, pero sí un poco más distinta, son los mitos, ¿no? Los mitos y las leyendas que nos hablan de héroes viajeros, ¿no? Como eran Heracles, Odiseo, Diomedes, que era gente que siempre estaba viajando. Entonces, estos el Mediterráneo se lo conocían bastante bien. Y bueno, mencionando a los rodios, de los que me has comentado tú un poco, hemos estado hablando de ellos antes de empezar a grabar. Hay teorías que dicen que utilizaban ya rutas que habían abierto los minoicos y los micénicos ya en el tercer milenio, ¿no? De hecho, Avieno, un escritor antiguo también, en su Hora Marítima, ¿la conoces? Sí, la conozco, además se tira bastante de ella para hablar de ¿Sí? este periodo. Yo no la he leído, la tengo Sí, pendiente, pero yo claro. tampoco, pero bueno, siempre algún pasaje he tenido que leer, sobre todo el tema de la fundación que era lo que estoy estudiando, ¿no? El tema de las fundaciones griegas en la península ibérica, casualmente. Pues sí, pues se toca bastante. Yo que no he llegado ahí todavía, entonces no lo he visto. Pues este hombre, el bueno de Avieno, ya nos da a entender que desde tiempos muy antaños, ¿no? De tiempos muy remotos, ya los griegos tenían buen conocimiento de rutas hacia zonas mineras, sobre todo hacia el occidente. Y por último es un dato que yo no sé hasta qué punto es fiable, ¿no? Pero me lo he apuntado también para comentarlo un poco. Es que, bueno, nos dicen que los nombres terminados en NTH y en OUSA, ¿no? Que son bastante extendidos por el Mediterráneo, los lingüistas nos dicen que también es prueba de que hubo pregriegos en algunas costas del Mediterráneo, incluso antes del año 1000, antes de la era común. O sea que ya había, digamos, redes de comunicación, ¿no? Anteriores a lo que sería la colonización propiamente dicha. Claro, Según esto. simplemente con el comercio y ya tenía que haber contactos, claro. Sí, ¿no? De hecho, la ruta del estaño es famosa, ¿no? Ya en la Edad del Bronce ya se utilizaban la ruta atlántica, por así decirlo, ¿no? Que conectaba el Mediterráneo con las islas británicas. De hecho, los fenicios la utilizaban pues, para conseguir el estaño que necesitaban para hacer la aleación del bronce, ¿no? Que todo el mundo sabe que se hace con cobre y con estaño. Sí, yo de hecho me acuerdo, no sé dónde lo leí, de cuando que llegaron allí los fenicios y lo vieron y le dijo uno a otro, dice, oye, qué metal más raro, dice, sí, es estaño, dice, ¿verdad? Chiste fácil.
Y bueno, así quedó, así quedó la cosa entre ellos. Ay, qué bueno. Bueno, ahora me has roto. Bueno, vamos a Vamos seguir. vamos a Sabemos que... centrarnos, vamos a centrarnos. Espero que esto no te cueste suscriptores, Si lo ¿vale? está pensando, digo, guau, ya verás, me va a llover hater por un tubo. Broma. Serán buenos, serán benévolos. Bueno, sabemos que estas colonizaciones tuvieron varias causas, ¿no? Que motivaron a la expansión. Y bueno, sabemos que lógicamente tuvo que haber causas geográficas y demográficas, ¿no? Porque tenían la necesidad de encontrar nuevas tierras. Y dirás tú, ¿por qué tenían esta necesidad tan imperiosa? Pues porque los griegos tenían una costumbre muy chula, ¿vale? Que no se da hoy en día, yo creo, que es que al morir dejaban en herencia las tierras a partes iguales entre todos sus hijos, ¿no? Entonces, ve sumando familia tras familia, las parcelas de tierra que al final se acababan heredando eran cada vez más pequeñas. Y había parcelas de tierra que a lo mejor ya no cubrían las necesidades de una familia, ¿no? Entonces, si a esto también le sumamos que los aristoi acaparaban la tierra para ellos, ¿no? Las mejores tierras, las más extensas, las más grandes, eran todas para ellos, y que la población no dejaba de crecer, pues vamos a ver, nos quedamos sin tierra. Es lógico que tengamos que ir a otro Claro. sitio, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que produjo toda esta situación? Esto produjo una cosa que se llama esnocoría, ¿vale? O esnojoría, como lo quieras tú pronunciar. Que esto significa simplemente que hubo una escasez de tierras que exigía, pues, precisamente buscar soluciones urgentes, como era la colonización, ¿no? Como ya hemos dicho, entre comillas, lejos de la ciudad de origen. Entonces, por esto, las apoiquías, de las que hemos hablado antes, se podían calificar como comunidades agrarias autónomas, que era parte de las causas, ¿no? De hecho, en algunos lugares a los que llegaron los colonos se les llamaba gamoroi, ¿no? Que significa los que se han repartido el suelo. Me parece una palabra y una definición preciosa, la verdad. Gamoroi. Gamoroi. Entonces, con esto, ¿qué es lo que podemos entender también? Pues esto, la forma de llamarlos, ¿no? También nos puede llegar a demostrar que la meta principal de estos colonos era conseguir tierras de cultivo que en su ciudad de origen no tenían. Tarento, por ejemplo, que fue la única colonia fundada por Esparta, ¿no? Poblada por los partenios, los nacidos de las doncellas, que esto lo comentamos también en el programa de la sociedad espartana. Sí, que eran Esto, hijos de dudoso origen, ¿no? Que los mandaron ahí a Tarento para quitárselos de en medio. exacto. Fueron rechazados, ¿no? Excluidos, por así decirlo, de alguna manera un poco menos heavy. No les dejaron coger tierras en el reparto de la Primera Guerra Mesenia, ¿no? Entonces estos tuvieron que buscarla fuera, lógicamente. Y luego, por otro lado, también sabemos que las monedas de la zona del Metaponto tenían grabadas, su emblema era una espiga de trigo, ¿no? Entonces, claro, esto también nos da a entender que su principal fuente de riqueza era la agricultura, ¿no? Son detallitos que nos van llegando y con los que podemos ir asociando. Otro de los motivos para esta expansión, pues a ver, las nuevas ciudades también podían contar, perdón, con la riqueza que les proporcionaba la artesanía y el comercio, ¿no? Entonces también era un punto ahí importante que podían explotar. Pues los colonos también querían establecer sus propias vías de comercio para conseguir materias primas, ¿no? Sobre todo como podían ser metales y cereales. Sí, un poco a la Que Fenicia, por así decirlo, ¿no? Perdón que te corte. exactamente, claro. Ajá. Correcto. También buscaban nuevos mercados donde vender sus excedentes de vino, aceite, cerámica, sobre todo, y otros productos de lujo, como podían ser considerados estos, ¿no? Por ejemplo, Egina, perdóname, estamos los dos bonitos. Egina, que era la enemiga de Atenas en un origen, ¿no? Egina nunca colonizó. Lo que se dedicó a hacer esta ciudad fue que producía objetos de lujo, sobre todo, ¿no?
y se dedicaba a comerciar con estos productos en las colonias. En las colonias, no con el extranjero. O sea, en las colonias de otros, ¿no? Claro, exactamente. O sea, podemos ver que cada uno pues, se buscaba las habas como podía, ¿no? Y bueno, seguramente, como pasó con Australia, ¿no? Cuando se fundó Australia, probablemente también hubiese motivos políticos para esta expansión, ¿no? Pues, entre los siglos VII y VI antes de Cristo, sabemos que la oligarquía aristocrática ya perdió el poder, ¿no? Entonces muchos de estos aristoi que fueron expulsados del poder, que fueron derrotados, pues buscarse la vida, valiendo la redundancia, en otros sitios, ¿no? Buscaron mejor suerte. Como por ejemplo Arquías, tenemos constatado el caso de Arquías, de la familia de los Batíadas, de Corinto, que fue condenado por asesinato, ¿no? Y se fue como Oikistes. ¿Qué es un Oikistes? Luego te lo explico. Vale, me dejas en suspense. Yo creo que ya lo sé, pero bueno, así dejamos el suspense. Pues se fue como Oikistes a fundar las colonias de Córcira y de Siracusa. Y no son colonias cualquiera, ¿eh? De hecho, creo que Córcira y Siracusa, claro. son de las más grandes y de las más importantes del mundo griego. Y como pasa con Roma, pues también la fundó un delincuente, ¿no? A ti no de las Sabinas te ha dejado. A mí eso me marcó. Me impactó y me flipó al mismo tiempo. A partes iguales. Sí. De hecho, yo creo que el próximo artículo que escriba va a ir sobre eso. Sí, sobre el origen de Roma. Sobre el rapto de las Sabinas, sobre todo, sí. Sí, porque como son entre unas 1000 palabras más o menos, yo creo que voy a cogerlo porque es que me gustó mucho, tío. De verdad te lo digo. Entonces, bueno, ya para terminar un poco con las causas, también tenemos que añadir, claro, por qué son los griegos conocidos, por ser unos aventureros, ¿no? Entonces, claro, estos aventureros también prefirieron irse a una nueva ciudad, ¿no? A ver qué les deparaba el destino. Luego también teníamos hijos rencorosos que decían, pues a mí no me vale con la herencia que me ha tocado, yo me voy a buscarla a otro sitio, ¿no? Entonces, pues entre todo esto se formó ahí una amalgama de personas que bueno, decidió salir de su metrópoli de origen y fundar muchas de las ciudades que conocemos hoy en día. Claro, es que yo creo que el último punto que has tocado, bueno, es de las causas, además que también lo vimos con Esparta, ¿no? De forma paralela, porque esto antes has dicho que lo queríamos hacer de una forma lineal, pero bueno, pues como lo estamos enfocando sería una forma más que lineal, sería paralelo, ¿no? Porque dentro de los acontecimientos que estamos ahora narrando, que estás explicando perfectamente en el programa de hoy, que la verdad que está quedando una cosa muy chula. Pues estamos hablando de un proceso que se dio, que era el fenómeno este del arcaísmo griego, ¿no? Que era que hubo un punto en que hubo, pues, digamos, desórdenes en las ciudades-estado griegas, ¿vale? Como por ejemplo lo que teníamos en Esparta, ¿no? Que para la forma de arreglarlo, ¿cuál fue? ¿Qué hicieron los espartanos? Pues no se les ocurre otra cosa que coger, invadir el vecino de al lado y esclavizarlo, ¿no? Y estas ciudades, estos desórdenes, estos problemas sociales que tenían, pues una de las formas que tenían de arreglarlo, pues por lo visto, por lo que has explicado, que está muy en concordancia, sería esto de mandar colonias, o sea, quitarse de en medio a todas esas personas que sobraban, entre comillas, dicho muy burdamente, ¿no? Y las mandáramos al mar, pues ahora para fundar colonias. De hecho, hay casos documentados, ahora no recuerdo qué colonia exactamente fue, que volvieron los colonos de la ciudad porque no consiguieron fundar nada y la polis de origen les obligó a marcharse otra vez. O sea, no les dejaron bajarse del barco siquiera. Les apedrearon, no me acuerdo qué fue, pero fue una de esas. Si fue Corti, no, ahora no me acuerdo, pero el caso sí que lo he leído. Claro, a ver, ten en cuenta que aquí el ostracismo todavía no estaba vigente. Entonces alguna excusa tenían que tener, ¿no? Para echar a la gente, ¿no? Claro. Pues sí, los atenienses crearon un código de leyes, los espartanos invadieron Mesenia y montaron las leyes de Licurgo y bueno, y otras ciudades pues lo que hacían era eso, expulsar gente, enviar gente pues a otros orígenes como válvula de escape de la sociedad. Es curioso, ¿eh? Sobre todo esta primera fase de la colonización, que bueno, que me imagino que entraremos luego. Pero bueno. Entonces, si quieres, podemos hablar un poco de cómo estaban organizados y los asentamientos y demás. Pues sí, interesante.
Pues mira, lógicamente, cuando una metrópoli de origen, vamos a decirlo así, veía que era necesario organizar una expedición, ¿no? Por lo que tú estás diciendo, por todos los motivos que hemos visto, pues hombre, primero necesitaba hacer unos preparativos, ¿no? Como es comprensible. ¿Qué era lo primero que se necesitaba? Pues lo primero que se necesitaba era un grupo de futuros colonos, ¿no? Normalmente no solían ser más de 200 y preferiblemente solían ser solteros y en edad militar. ¿No? ¿Por qué en edad militar? Pues porque donde tú llegabas era una tierra desconocida, una tierra lejos de tu hogar y iba a ser un tiempo peligroso, ¿no? Hasta que se asentasen, se tenían que defender. Mejor estar en edad militar, estar fuertotes y sanos. Entonces, estos voluntarios, estos hombres, aunque podían ser voluntarios, era raro que fuesen voluntarios. Normalmente eran reclutados a la fuerza y eran reclutados al azar, ¿vale? A lo mejor podía ser un hijo de cada familia donde hubiese 2 o más herederos. Pues sabemos que para los griegos el tema de los herederos era muy importante, entonces se aseguraban de dejar estirpe también en casa, ¿no? Y mira, como tú bien decías antes, pues este reclutamiento tan forzoso podría ser también una demostración de que en este momento la población, la sociedad, se encontraba sin medios y sin tierras, ¿no? Entonces era la única forma que tenían de echar hacia adelante. Y bueno, mira, aquí el Oikistes, que hemos dicho antes, podemos decir que era el jefe, ¿no? El comandante, el general, como quieran llamar, que se encontraba que era el cabecilla de la expedición, ¿no? Oikistes significa fundador, literalmente. Y esta persona normalmente solía ser de origen aristocrático, Qué casi siempre. sorpresa. Sí. Sí, no le van a dar el mando a un A un vagabundo. vagabundo. Entonces, cuando las expediciones cuando 2 o más ciudades formaban parte de la misma expedición, podían ser nombrados 2 oikistes, ¿vale? 2 fundadores. ¿De qué se encargaba este hombre, este fundador, este oikiste? Pues se encargaba de organizar y de equipar la expedición, ¿no? Se ocupaba de juntar naves, víveres, gente para construir los refugios, técnicos y demás. Y también elegía él a los colonos, a los apoikoi, ¿no? Que hemos dicho antes. Y era el que los dirigía a todos hasta su lugar de destino. Y estos lugares de destino, pues bueno, solían ser regiones fértiles y con buenas posiciones defensivas, ¿no? Lógicamente, eres extranjero en una tierra, van a venir a defender lo que es suyo, pues tenían que buscar sitios donde fuese fácil defenderse. Pero Iquistes también tenía también más cometidos, ¿vale? Era, por ejemplo, el que hacía el plano urbanístico de la ciudad, ¿no? Pues al principio no era simplemente unas cuantas chozas rodeadas por una muralla, ¿no? Pero claro, esto va creciendo. Entonces, lógicamente, ya empiezan los edificios religiosos, por ejemplo, los empiezan a construir en piedra desde muy pronto. Y en torno a esto, alrededor de estos edificios, ya empezaba a haber una auténtica aglomeración urbana. Luego este Oikistes también era el que se encargaba de distribuir las tierras entre los colonos, ¿no? A través de esto lo hacía a través de un par de personas que le ayudaban también, que eran geómetras y agrimensores, ¿vale? Y también tengamos en cuenta que también guardaban un pedacito de tierra para los nuevos colonos, ¿no? Los poikoi, que vendrían después. Entonces a eso también había que guardarles un poco para que tuviesen donde asentarse. Claro, los agrimensores serían los que repartirían los lotes de tierra, ¿no? Calcularían, parcelarían el terreno en partes iguales, me imagino, y empezarían a distribuir por sorteo, ¿no? Cada parcela, pues a una familia de colonos, mío. Claro, ya fuese por sorteo, por mérito, eso ya no Sí, lo sabemos, ¿no? pero lo que me refiero que serían los encargados, pues, de hacer esa división matemática, ¿no? De la tierra. Sí, correcto. Estaba buscando la similitud con hoy en día
como un cartógrafo, no, pero no lo sé, no te sabría, no se me viene la palabra. Sí, es que la palabra es muy característica, ¿no? De las fundaciones, sobre todo en Antigua Roma, también se ve bastante, Mm, ¿no? En esos que ven con la groma, ¿no? Que es Sí, ese artefacto que se utiliza para medir las hectáreas, bueno, las hectáreas, la unidad de medida que tuviesen, que ahora mismo no me acuerdo, para dividir las parcelas y, bueno, poder establecer, como hemos dicho, pues a cada colono con su parcelita para que tuviese su sustento, ¿no? las yugadas, no medían en yugadas, me suena a mí, podía ser. Yugadas. O si no, como los persas, ¿no? En parasangas. Sí. Vaya turra me dio el Genofonte con las parasangas, tío. Madre mía. Sí, sí, además que se tira medio libro diciendo Sí, sí. de tal punto a tal punto, tantas parasangas. Bueno, Es peor que el Tolkien de la antigüedad, ¿sabes? describiéndote, sí, haciendo una descripción. Pues muy Entonces, interesante. bueno, este Oikistes, que te lo he dejado un poco de lado, pues bueno, también era el que se encargaba de establecer las instituciones cívicas, ¿no? ¿Y en qué se basaba para establecer estas instituciones? Pues lógicamente en el modelo de la metrópoli de origen, ¿no? Lo que pasa es que se ocupaba de adaptarlo a lo que eran las circunstancias de la nueva tierra, del nuevo lugar. También era encargado el encargado de traer los Ujú. cultos religiosos, ¿no? Copiándolos también de la metrópoli, claro. Y se encargaba de consagrar la ciudad a una divinidad protectora. Esto es muy importante, ¿no? Porque sabemos que cada ciudad tenía su propio dios o su propia diosa que cuidaba de ellos y los protegía. Pues normalmente era el Oikistes también el que decidía qué divinidad iba a ser la protectora de su colonia, ¿no? A esta divinidad se le reservaba un témenos, ¿no? Un témenos le llamaban, que era simplemente pues es un terreno que estaba reservado a esta divinidad. Sí, bueno, el tema nos haría sobre todo referencia, si me permites añadirlo, sería el terreno sagrado de un santuario, ¿no? Sería esa línea Exactamente. para que separaría pues lo que sería el terreno sagrado del terreno profano, ¿no? O laico, por así decirlo. Sí, eso es. Me voy a poner las gafas, que ya a estas horas y con la luz está en la cara, Ya ya pica. me cuesta, ya me cuesta un poco más. Y bueno, también seguía teniendo más funciones este hombre todavía, ¿eh? Que no Y tenía lo que trabajo. hacía, sí, sí, ¿no? Ya que iba de aristócrata, ¿no? Pues Que toma, por lo menos que se lo currase. a currar. También otra cosa de lo que hacía, que esto te va a sonar a ti también mucho a tu terreno, ¿no? Que eran en el centro de la nueva ciudad, lo que hacía era que ponía allí el hogar, ¿no? El fuego traído de la metrópoli de origen para que la diosa Hestia velase por la nueva colonia, ¿vale? Y es muy bonito también porque junto a este fuego se enterraba un puñado de tierra traída de la madre patria, ¿sabes? Eso me parece una costumbre muy bonita, Sí, es la como darle verdad. una continuidad, ¿no? A la ciudad de Sí, origen, como una segunda, ¿no? Como una refundación. sí, Sí, es un exactamente. vínculo, sí, como sea un símbolo de un vínculo muy, muy bonito. Sí, me parece muy bonito. Entonces, cuando este hombre terminaba con su misión, ya estaba todo fundado, estaba la tierra ya repartida, estaba el fuego encendido. ¿Qué era lo que hacía? Pues ya su misión terminaba, ¿no? Entonces, pues tenía dos opciones. Lógicamente supongo que tendría más, ¿no? Pero las dos más importantes que podemos mencionar son que o bien volvía. ¿Qué ha pasado? No, me hacía gracia porque las dos opciones, en plan, o te vas o te quedas. Sí, sí, ¿Qué hacemos? básicamente era que o volvía a su patria de origen, ¿no? O se quedaba en la nueva colonia. Claro, si se quedaba en la colonia, pues ya le rendían pleitesía, ¿no? Como el fundador, el líder de la nueva ciudad, ¿no? No lo puedes hacer por votación, no. En fin, aquí no existía la democracia todavía, ¿no? Como tal. Entonces, este trato especial, por decirlo de alguna manera, que se le daba, se podía prolongar incluso hasta después de su muerte, ¿vale? Y de hecho, cuando moría, se le consideraba un héroe protector de la ciudad.
O sea que tú fíjate, ¿qué vuelves a tu patria para ser un don nadie o te quedas aquí para ser casi un semidios, ¿no? A ver, es lógico. Y como no, claro, hablando de dioses y semidioses, ¿quién tuvo una importancia tremendísima también en esto del tema de las colonizaciones griegas? Pues como no puede ser de otra manera, el oráculo de Delfos. Con Delfos hemos topado. Con Delfos hemos topado. Y estábamos tardando mucho en mencionarlo, ¿eh? Hombre, es que todas las grandes cuestiones se tienen que dirimir en el oráculo de Delfos. Apolo Todas, tiene algo todas. que decir. Sí, sí, Yo sí. creo que no hay absolutamente nada en la historia griega en la que no esté el oráculo por ahí En en medio, medio. sí, sí. Siempre tiene una entrada, ¿eh? En Sí. todos los aspectos. Yo creo que estaba intentando hacer memoria según te lo decía, pero yo creo que no me suena que haya nada. Entonces, ¿qué era lo que hacía el dios, ¿no? A través del oráculo en estos casos? Pues daba su protección y también era el patrón, ¿no? A esta nueva empresa que estaban emprendiendo. Y en este caso, el dios Apolo, sabes que se les van cambiando los nombres, ¿no? Hmm. Según el momento, según la circunstancia. En este momento sería el dios Apolo conductor, ¿no? Que en griego sería algo así como Apolo Arquegetes o Arqueyetes. La pronunciación puede ser un poco libre, ¿no? Sí, hay que estudiar griego. Conclusión. Sí, sí, sí. Entonces, en este santuario, pues bueno, se juntaban muchos viajeros, se juntaban muchos emigrantes también que contaban allí muchas de sus experiencias y dejaban mucha información muy importante que los sacerdotes también recogían, ¿no? Y los sacerdotes, la gente con la que hablaban allí, entonces eran puntos de conexión muy importantes. Y estos sacerdotes de Apolo, también aparte de recoger toda esta información, también tenían muchísimos conocimientos geográficos. Pues claro, eran sacerdotes. Sabemos que en la antigüedad los sacerdotes eran los únicos que estudiaban, ¿no? Entonces, pues es de suponer que las metrópolis que querían emprender alguna expedición, pues iban al santuario y les pedían información, ¿no? Para ver, para orientar un poco su fundación, para pedirles consejo, hablando así un poco pronto. Y bueno, el tema del prestigio del santuario, pues también hacía Claro. que, del santuario de Delfos, lógicamente, también hacía que cuando había algún malentendido entre dos colonias, había algún problema, ¿no? Este era Delfos, el oráculo, el santuario como tal, a través de los sacerdotes y demás, era el que intervenía como árbitro, hacía de juez entre los malentendidos que pudiese haber. Sí, y si O sea que encima le ahí metías nada. un puñadito de dracmas por debajo de la mesa, ya te garantizabas un poquito que Apolo barriera para Exactamente. casa, ¿no? Que Exactamente. Ahí parece coña, ya ¿eh? Pero más de una vez en la historia se dio ese caso, ¿no? Y si no, que se lo digan a De más de Marato. una vez y más de dos. Que se lo digan a De Marato cuando le echaron de la ciudad. O cuando Y que se lo o los atenienses también, que por pesar de perderemos la guerra, perderemos que sí, que sí, que sí. A ver, el oráculo nunca hablaba de una manera, siempre hablaba con ambigüedades para que nunca se equivocara, ¿no? Porque a pasar lo que pasa, dice, no, si yo te lo dije. claro. Pero ya el oráculo ya cansado de los atenienses que dijo que sí, bueno, y también había el dinerito por en medio, que sí, pesados, que las murallas de madera os darán la oportunidad. Claro, y que eran las murallas de madera, pero bueno, Los famosos barcos, ¿no? Pero claro, ¿qué pasó, por ejemplo, cuando derrocaron a la tiranía allí en Atenas? Que llegaron los atenienses, pagaron al oráculo también y le dijeron, si vienen los espartanos a preguntarte lo que sea, va a llover este año. Sí, pero tenéis que ir a liberar Atenas, ¿no? Sí, bueno, era un poco como, no sé. Voy a dejarlo ahí en el aire, ¿no? sí, Porque no es hemos una... cambiado tanto, vamos a dejarlo ahí. Sí, vamos a dejarlo así. Entonces, bueno, si nos ponemos a hablar un poco de la independencia de estas ciudades nuevas, pues bueno, sabemos que el grupo de colonos que fundaba esta colonia ya desde un primer momento era totalmente autónomo de su metrópoli de origen, ¿no? Y no tenía ningún tipo de compromiso
con la metrópoli de origen. O sea, no es que estuviese obligado a volver al cabo de un tiempo, ni que tuviese que mandarle parte de sus cosechas, nada, ¿no? Eran completamente independientes. Sí, de hecho esta independencia llegaba hasta tal punto de que estas colonias eran nuevos estados griegos totalmente autónomos, totalmente independientes, eran estados nuevos, punto. Mandaban a su campeón atleta para participar en los Juegos Olímpicos y todo, representando su ciudad. Sí, claro. Eso Claro, eran nuevas polis al uso. una fundación de nueva planta, ¿no? O sea, ¿por qué no? No eran barrios, eran ciudades, joder. Lo que sí, claro, que lógicamente quedaron muchos vínculos entre las colonias y la metrópolis de origen, ¿no? Eso es lógico. Los mismos dioses, patronos, por así decirlo, ¿no? Exactamente, las instituciones también copiaban muchas de ellas, pero claro, ¿qué pasaba con todo esto? ¿Qué pasaba con las instituciones, los cultos y todo lo demás? Porque lógicamente lo adaptaban al nuevo lugar, ¿no? Y adaptaban a las nuevas tradiciones, a las nuevas corrientes artísticas y también en muchos casos se fundaron dialectos nuevos. Claro, porque la lejanía hace su trabajo. Y era mezcla de mucha gente también. Entonces ¿y qué pasó? Pues que con la mezcla de tantos dialectos griegos y con estas expansiones, pues imagínate tú cómo era el Mediterráneo en aquel momento, ¿no? Era como una torre de Babel. Un hervidero. Sí. Y esto a lo que dio paso fue a una especie de koiné, ¿no? Por así llamarlo, occidental, donde se mezclaron muchas culturas griegas con tradiciones indígenas que lógicamente, claro, habían asimilado las nuevas colonias, claro. Y claro, porque también hubo colonias que no adaptaron absolutamente nada de sus ciudades de origen. Como hemos dicho, que era Córcira, ¿no? Con el caso de Corinto, que no tuvo nada que ver. El hombre que hemos dicho antes que le acusaron de asesinato y le echaron, pues fundó Córcira partiendo desde Corinto y no quiso llevarse nada. De hecho, hasta hubo guerras entre ellas en el futuro. Sí, justo, correcto, eso es. Entonces, pero vamos, que por norma general, entre la nueva colonia y la metrópoli de origen solía haber buenas solía haber buenas Buen rollo, relaciones. ¿no? Buenas relaciones. No me salía la palabra. De hecho, en las grandes fiestas religiosas y demás se enviaban mensajes, ¿no? Rollo como si fuesen los Christmas de hoy en día, ¿no? Por así decirlo. Christmas a la griega. Sí, se intercambiaban, sabemos que se intercambiaban magistrados también, se intercambiaban legisladores y tal. Y siempre mantenían sus creencias religiosas y su espíritu heleno. Eso fue algo que no perdieron nunca. O sea, fundaban ciudades, no países. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Algo que comentar de este punto? No, me está siendo bastante esclarecedor. Sabía cosas de este periodo, pero no tenía un orden. No lo conocía con tanta profundidad. Como te he visto que ponías esa cara, digo a lo mejor que... No, estoy atento. En concreto, oye, si tú ves que se me olvida a mí algo, tienes tú algún dato que a mí me falte, interrúmpeme, no hay... Se me irán viniendo algunos, como ejemplo, como el de eso, de que Córcira y Corinto se llevaban mal. De hecho, creo que fue uno de los motivos de la guerra del Peloponeso. También estuvo también implicada esta ciudad. Sí, no, si se me ocurre alguna cosilla te lo digo, pero bueno, creo que lo estás explicando bastante bien. Lo que es una colonia al uso. Espero que por lo menos quede claro, ¿no? El tema que estamos tratando y que sea esclarecedor. Sí, aparte que el que esté estudiando esto le va a venir bien porque esto es material de estudio. Esto entra en el examen, sí. Sí. O sea que ya sabéis. Bibliografía. Bibliografía, Castor y Pollux, historia con J. Programa número 37 creo que es este. Entonces, bueno, también por seguir un poco, sabemos que al mismo tiempo que se fundaban estas apoiquías, ¿no? Para recordar un poco el nombre, que nunca viene mal, estas colonias, también se crearon a la misma vez establecimientos comerciales, ¿no? Los que hemos dicho antes, que se llamaban los emporión, los emporiai.
Entonces, Se traduciría como algo así como mercado, ¿no? Puede ser, si no voy mal. Sí, casi como una especie de lonja, a lo mejor. Sí, Algo así, algo por el estilo. sí, ¿Ibas a decir algo? Disculpa. sí, no, continúa, por favor, que este tema me interesa bastante, sobre todo el de los Emporiae. Pues está también muy relacionado con lo que estoy estudiando ahora, o sea que te voy a poner este programa para ayudarme a estudiar. Pues mira, estos emporiones, emporión, no sé cuál es el plural de esta palabra, no te voy a mentir, surgían cuando un estado o una ciudad extranjero daba su permiso para establecer una fundación mercantil y comercial en su tierra. Ay, perdón, plural Emporiae. Emporiai, ¿verdad? Me lo estaba Emporiae, sí. imaginando, pero no quería yo, digo, a lo Bueno, mejor me la juego, hay alguien que dice, buscarás. pero eres ¿qué te pasa? Si no, hay que estudiar griego. Si te digo yo, habrá que buscar un filólogo griego por ahí que nos dé 4 clases. Lo que pasa es que vamos a Sí, sí, alucinar si un nos poquito. está viendo alguno, nos escriba, que nos va a venir bastante bien. Entonces, ¿cuáles fueron? Perdona un momento. Voy a beber agua. Cabe tanto hablar. Hombre, hay que hidratarse antes, durante y después. Entonces, ¿cuáles fueron estos emporiai más importantes? ¿Cuáles sabemos que fueron los más importantes? Pues fueron los de Naucratis y el de Ampurias. Ampurias, este está cerquita. Está aquí al lado, sí. Bueno, yo lo tengo un poco más cerca que tú, pero Bueno, no sé yo, ¿eh? La línea no. recta igual es a lo mejor está a 400 kilómetros de aquí. Ah, bueno, sí, claro, es verdad. Sí, que yo siempre me llevo la isla al final de la península, tío. Y Sí. al borde del mundo conocido. Sí. Pues sabemos que Naucratis fue fundado ni más ni menos que en el delta del Nilo, ¿vale? A finales del siglo V antes de la era común. Y ya es Heródoto el que nos dice que fue el faraón Amasis quien dio permiso para que estos ciudadanos griegos se asentasen allí en la ciudad de Naucratis para poder establecer el comercio con Egipto. Esto es el ejemplo que poníamos antes de que era necesario el permiso de la ciudad para que pudiesen establecer el comercio, ¿no? Entonces también tuvo la deferencia de dejarles también levantar templos a sus dioses, ¿no? En el que destacó el Helenión, que este se levantó así como dato a mediados del siglo VI antes de la era común. No es algo relevante, es un dato, ¿no? Y bueno, estas comunidades griegas lo que hacían era que elegían a sus propios magistrados, a sus propios dirigentes, ¿no? A los que llamaban prostatai. Y estos se dedicaban a velar por el orden social, ¿no? Y defendían también los derechos de los mercaderes, una cosa muy importante también. Pues sí, pues te iba a comentar una cosa que estaba pensando yo ahora, que estos prostatai serían algo así como los representantes de la comunidad, ¿no? O serían como una especie como de encargados o delegados que irían para velar por los intereses de los griegos que vivirían en ese barrio, o yo que sé, en caso de ser requeridos por el faraón o por las autoridades competentes, pues hablarían a través de estas personas, ¿no? Sí, efectivamente, una especie de portavoces. Ajá. Entonces, bueno, refiriéndonos a Naucratis, sabemos que fue un importante punto de intercambio también entre la sociedad griega y egipcia, ¿no? Aunque, a ver, principalmente con fines económicos, pero siempre es inevitable que algo de la cultura también se cuele, ¿no? Por así decirlo. De hecho, aquí en esta ciudad, el barrio griego y el barrio egipcio estaban separados y los matrimonios, lógicamente, estaban prohibidos. Ujú. O Claro, también sabemos de... algo muy común ¿Perdón? que era algo muy común en esta época. Sí, 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 y sangre sucia, ¿no? Salía de las mezclas. Entonces, otros centros también importantes de intercambio serían Menfis y Dafne, ¿no? También sabemos, gracias a la arqueología, una vez más, sabemos por los restos materiales encontrados que hubo presencia griega también en estas ciudades egipcias.
Y claro, lo que pasa es que esta presencia griega en tierras egipcias desaparece cuando llegó Cambises, ¿no? Con la dominación persa ya a partir del 525 antes de la era común. Pero bueno, siempre quedaría algo por allí. Sí, porque además los egipcios en esta época tenían por costumbre contratar mercenarios griegos para sus rebeliones, ¿no? Constantes contra el imperio persa, porque Cambises, que lo han nombrado antes, digamos que no se portó muy bien con los egipcios. No, ni con nadie, yo creo. Pero bueno, entonces si nos vamos un poquito ya más cerca de casa, ¿no? Y hablamos de Ampurias, sabemos que esta fue fundada por los focenses, ¿no? La fundaron en la costa catalana, más o menos en el año 575, así a ojímetro siempre, claro. Y bueno, esta población griega que llegó, pues se estableció en la isla de San Martín de Ampurias, que fue donde fundaron la primera ciudad, la Payápolis. La ciudad antigua, como dice el nombre, ¿no? Exactamente. Y bueno, luego un tiempo después en la costa ya fundaron un asentamiento, ¿no? Un asentamiento nuevo, que este sería con el nombre de, Déjame dilo tú. adivinar, Neápolis, ¿no? Pues, Exacto. si la otra era la vieja, pues esta es la nueva. Claro, sí, bueno, hasta ahí en griego sí que llegamos todavía, ¿eh? O sea, no estamos tan mal. Y sabemos que Ampurias también fue un importante centro desde el que se distribuían productos como cerámica ática, corintia, etrusca, también se distribuía aceite, tejidos, vino y bueno, algunos productos de belleza también, ¿no? Los cuales se intercambiaban por salazones de pescado, ¿no? Que podría ser un poco el antecedente del garum. Lo cambiaban por pieles, por tintas, por metales, básicamente yo creo que por todo lo que les hiciese falta y ellos no tuviesen algunas materias primas, pues aprovecharían el tirón. Y luego a partir sabemos también, esto mola mucho, que a partir del siglo V antes de la era común, hemos encontrado también muchos restos griegos y etruscos en Cataluña y en algunas partes de Aragón. Hasta llegar al delta del Ebro, por ahí se han encontrado también muchos restos. Pero bueno, fue ya en el siglo IV antes de Cristo cuando los productos griegos llegaron a mansalva, ¿no? Por así decirlo, a la península ibérica, ya no solo con cerámica, ¿no? Sino ya con muchos tipos de objetos, con todo tipo de materiales. Claro, esto sería un indicador de que estos productos después se revendían, ¿no? Una vez comprados en Emporion, pues después estos se revenderían y se distribuirían por las zonas más cercanas. Claro, exactamente. Siempre, yo creo que el comercio no acababa en el punto que tú llegabas y lo vendías, ¿no? Sino que era algo que estaba en constante movimiento, siempre. Hay una curiosidad de esta ciudad que me ha venido a la cabeza mientras estabas hablando, ¿no? Que es el tema de lo que nos olvidamos de los nativos, que creo que es el siguiente punto del que trataremos. Pero esta ciudad Sí, se ve como ellos, al final, estos centros son un punto de atracción hacia sí mismos, ¿no? Por digamos, las condiciones laborales o de oportunidades que puedan ofrecer. Y claro, y aquí pues sabemos que había un asentamiento indígena previo que sería de los indiquetes, ¿no? La tribu que originalmente, o la etnia que originalmente habitaría esta zona, y vivirían en la ciudad con los griegos separados por un muro, ¿no? Sería una ciudad dentro de la ciudad, estaría el barrio griego y el barrio nativo dentro de la misma Neápolis. Así como y, curiosidad. y los separaba un muro solamente. Es una muralla, o sea, sería una muralla, si no vi mal. De hecho, hay un número de la Despertaferro que tengo por aquí, me lo explica bastante bien, que lo tengo a medias, por cierto, que es la número 51 de Arqueología e Historia, a ver si lo veis bien, que precisamente habla Sí. del tema de la colonización griega en la península ibérica, ¿no? Y leí pues eso, que Ampurias estaba rodeada por un muro por tres de sus lados, exceptuando el del mar.
Lo que sería la Paleápolis era una isla que se había quedado ya como centro religioso, santuario, o sea, se había quedado un poco. No tenía esa condición residencial, propiamente dicha, ¿no? Sí, un poco de Acrópolis, ¿no? Por decirlo Es mal y pronto. exactamente el punto de origen de la ciudad. Pues siempre el punto de origen, pues al final queda como la zona más sagrada, ¿no? Como has dicho tú. Como la Acrópolis. Bueno, en este caso la Acrópolis sería la ciudad alta, ¿no? Sería la ciudad alta, creo que sobresale en la colina, pues esto sería, pues, digamos, una parte pues que quedaría, pues eso, con esa funcionalidad como de santuario. Y la Neápolis, pues se dividiría en dos zonas. La parte nativa, que sería esa, de estos indiquetes mencionados ya, y la parte griega propiamente dicha, y cada una pues se regiría por sus leyes y sus costumbres. Ujú. Curioso, ¿eh? Sí, sí, y ahora entraríamos, claro, y eso serviría perfectamente de cuña pues, para entrar al siguiente tema que me tienes aquí preparado, que es nada más y nada menos que la relación con los indígenas. Pues claro, porque esas Sí, tierras están habitadas por. Una vez llegan los griegos, esas tierras ya están habitadas, ya hay ahí sí, claro, ahí había un gente ya, ocupante. efectivamente. Pues, a ver, sí que es verdad que sobre este tema no sabemos mucho, ¿no? Sobre estas poblaciones indígenas que se me hace un poco feo llamarlas así, ¿no? Bueno, Por indígenas, al esta, fin y al cabo, son los habitantes originarios de un lugar, ¿no? sí, pero ya sabemos que hay ciertas palabras que están descontextualizadas hoy en día y bueno. Pero bueno, vamos a llamarlas así, poblaciones indígenas, porque al fin y al cabo eran lo que eran. Entonces, ya te digo, aunque no sabemos mucho sobre estas poblaciones, lo que sí sabemos es que, bueno, es de lógica, ¿no? Que no todas aceptan de la misma manera al invasor. Entonces, pues, como es lógico también, no todas las colonias tenían las mismas oportunidades de relacionarse con los indígenas, porque algunos querrían, otros no querrían, ¿no? Pero bueno, entonces los emporiai, por norma general, a lo que se dedicaban era al intercambio. Entonces esto también favorecía las relaciones entre las colonias y los pueblos indígenas, quieras que no. Y también a lo que ayudaba, que ya aprovecharon, también fue a una lenta, una progresiva helenización de la zona también, ¿no? No daban puntadas sin hilo tampoco. Pero sin embargo, las apoiquías, las nuevas ciudades con intereses agrarios, ¿no? Estas sí que ya tenían algunos problemas más con los indígenas. ¿Por qué? Porque las tierras que tenían los indígenas eran las mismas que querían ocupar los colonos. Entonces eso ya no les gustaba tanto, ¿no? Y de hecho, claro, porque tendrían sus luchas, ¿no? Tendrían sus batallas y tal. Y sabemos que a estos indígenas, una vez vencidos, se les llegó a utilizar como esclavos, como mano de obra esclavizada también. ¿Esto por qué lo sabemos? Pues esto lo podemos llegar a saber incluso por la destrucción de algunos asentamientos y de algunas necrópolis también que fueron destruidas, asentamientos y necrópolis nativas, indígenas, que fueron destruidas cuando llegaron los griegos. ¿No? Por ejemplo, en Siracusa, los llamados cuinos fueron esclavizados, fueron reducidos a la servidumbre, ¿no? Y luego, por otro lado, los variandinios, que eran estaban al sur del Mar Negro, estos en cambio se ofrecieron voluntariamente a servir a los griegos a cambio de que estos los protegiesen y los ofreciesen una manutención. Entonces ya vemos que, claro, cada uno se arrimaba a su particular sol que más le calentaba, ¿no? Luego, también hay otros autores, por ejemplo, que incluyen entre estos nativos siervos, ¿no? A los bitinios de Bizancio. Ya, claro, son algunos autores. O sea, es que para esto hay tantos puntos de vista como gente esté mirando algo, ¿no? Luego, por ejemplo, hay excavaciones arqueológicas que se han hecho en Crimea. También nos hacen ver cómo hay necrópolis griegas por encima de las indígenas, ¿no? Esto lógicamente es un claro indicio, una clara muestra, una clara demostración de que habitaron la misma tierra, claro, los echaron de ahí y se quedaron con su tierra.
Nada, los griegos tuvieron que tomar medidas contra el rechazo indígena, lógicamente, ¿no? Y esto demuestra pues que las relaciones con los nativos fueron muy difíciles. Porque claro, ¿qué les pasaba a los nativos? ¿Qué les pasaba a los indígenas? Que se tenían que defender. Tenían que defender su identidad como pueblo, tenían que defender quiénes eran, tenían que defender sus tierras, porque eran sus tierras, era donde ellos vivían. Y lógicamente tenían que defender su independencia, porque nadie va a aceptar que le esclavicen de buen grado, ¿no? Entonces, pues eran Sí, no, cosas que... simplemente ya la desconfianza también, eso también provocaría el rechazo, ¿no? Aunque a lo mejor esos colonos no viniesen con malas intenciones y se conformasen con habitar, yo qué sé, en 5 hectáreas, igual los indígenas pues dije, no lo verían con buenos ojos, no recelaría y dijeran, pues venga, vosotros otra vez para el mar. Y claro, se tendría que levantar murallas para defenderse de... Eso era muy típico en el sur de Italia, la zona de Crotona, la zona de Apulia, todo esto, pues era el pan nuestro de cada día, ¿no? Era la tónica. Claro, es que tú ten en cuenta, claro, que hemos dicho al principio que los griegos tenían problemas de espacio en sus ciudades, pero es que si van a otra ciudad, lo van a ser los nativos los que tengan ese problema de espacio. Entonces tampoco les compensa, ¿no? Y ahí ya no queda otra que la ley del más fuerte. Bueno, dependiendo, sí, lo que has dicho tú antes me parece también súper acertado, ¿no? Súper interesante. Que cada uno en función de sus necesidades y en función de sus circunstancias, pues aceptaría de mayor o de menor grado, pues la presencia, la nueva presencia helena. Claro, si tú vienes a dominarme y me ofreces más de lo que tengo, pues vas a ser bienvenido, ¿no? Entonces, bueno, si seguimos avanzando un poco, pues podemos decir que claro, que lógicamente hubo varias etapas, ¿no? De esta colonización. No fue que un día se juntaron todos los barcos en un puerto y dijeron, ¡hala! No, hombre. Esto, los autores clásicos, los autores, nos suelen decir que hubo varios periodos cronológicos, ¿no? Pero sus características de estos periodos ya no están tan claras, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la primera etapa que iría aproximadamente del año 775 al 675 antes de la era común, que son 100 años, ¿eh? Y bueno, pues en esta primera etapa, ¿qué es lo que se ve? ¿Cuál es una de sus características, no? Pues en esta primera etapa lo que se ve afectado por este llamado fenómeno colonizador fueron básicamente dos zonas alejadas la una de la otra, ¿vale? Que fueron la Calcidia Tracia en Sí. Sicilia y luego fue la Italia meridional en la Magna Grecia, ¿vale? Entonces, en este caso, la mayoría de las metrópolis, excepto los rodios y los cretenses, que fueron los que fundaron Cela y Colofón, respectivamente, ¿no? Que fundó Siris, pues estas metrópolis se encontraban en la Grecia continental, ¿vale? Y ciudades que fundaron estas colonias fueron Calcis, fueron Eritrea, fueron Mégara y fueron también Corinto y Esparta. Estas son pertenecientes a la zona del Peloponeso. Y bueno, estas colonias que fundaron, pues muy pronto empezaron a crecer y ya tuvieron el poder, el poder para fundar otras colonias nuevas, ¿no? Entonces aquí, claro, ya alcanzaron una prosperidad brutal, ¿no? Y ya, incluso pudieron llegar a tener su propia historia ya. Y claro, entre estas, por citar alguna, ¿no? Que nos pueda sonar, podemos destacar Pitecusas, que esta no nos puede sonar mucho, ¿no? Pero por ejemplo, Naxos sí que nos suena. Leontinos también, no es poco común, Siracusa, ¿no? Tarento, Crotona, y yo creo que estas son las que más así nos pueden sonar. Luego, ¿ibas a decir algo? No, creo que esta etapa, corrígeme si me equivoco, a lo mejor haría referencia pues a la primera, o sea, la primera fase, ¿no? Que sería, tendría más que ver pues con los problemas de la tierra, con los problemas sociales que hemos hablado de tan característicos, ¿no? Del arcaísmo griego, que eso también da para un programa, que después de un programa, pero bueno, antes le hemos dado unas pinceladas, ¿no? De cada ciudad lo intentó arreglar de su manera, unos mandaron gente fuera, otros modificaron la legislación, o inventaron la democracia.
muy entrecomillado, ¿no? Otros cambiaron el código sí, que también cambió el código de ley, ellos invadieron territorios vecinos, etcétera, ¿no? Y estaría enmarcado en ese contexto, ¿no? De los problemas de las ciudades-estado o el problema de falta de tierra, pues mandamos gente fuera. Y claro, lo primero que se colonizaría pues sería la zona más cercana, ¿no? Que correspondería pues eso, pues al norte del mar Egeo y al sur de Italia. Claro, está muy bien eso que comentas, porque como luego también hemos dicho que hubo colonizadores que iban a la aventura, ¿no? Pues claro, lógicamente los primeros no iban a ir a la aventura, ¿no? Entonces iban por necesidad. Entonces sí, está bien, está muy bien eso que has comentado. Y luego la segunda etapa, que ya iría desde el año 675 hasta el 550 antes de la era común. Pues bueno, en Anatolia, ¿no? Que estaría hoy en Turquía, si no me equivoco yo del todo. Sí, Asia Menor sería lo que. Sí, Asia Menor, Turquía, bueno, la zona esta así del oeste de Turquía. Pues aquí también había metrópolis muy importantes, ¿no? Como tenemos a Jonia. Jonia la conocemos más que de sobra, vaya. Y esta, claro, ¿qué pasa? Pues que una vez que se empoderó, que consiguió riqueza, pues quiso nuevos mercados, ¿no? Quiso acaparar nuevos mercados. Entonces, podemos llamarle este despertar comercial de Grecia, pues además de la búsqueda de nuevas tierras, lo que exigió también fue nuevos centros de comercio, ¿no? Para facilitar esta exportación, ¿no? Porque si no, si tú estás cogiendo, yo qué sé, estás recogiendo olivas y estás haciendo aceite y tienes excedentes para parar 7 trenes, ¿de qué te va a servir? Eso se va a poner malo, ¿no? Pues tendrán que vender. Y aquí fue, claro, cuando se fundaron los primeros emporioi, en esta época, ¿no? Vale, o sea que por lo que estás diciendo, pues a continuación de lo que has dicho con anterioridad, pues esta fase estaría ya más relacionada pues con el tema comercial, ¿no? Ya sería el beneficio, ya sería buscar el beneficio económico, ya claro, ya ocupado una primera fase en la que se ocupan las tierras más cercanas, pues ya se expandería a tierras más lejanas, ¿no? Que es el siguiente peldaño, ¿no? En esta escalera, por así decirlo. Ya ocuparían zonas como el norte del Mar Negro, ¿no? La zona norte de Anatolia, la zona oeste del Mediterráneo occidental, colonias como la que has citado antes, Ampuria, Marsella, que se nos ha olvidado y que es muy importante, bueno, Masilia, que en aquella época. Sí. Sí, y es lo que dices, aquí ya no sería tanto por necesidad, sino también un poco más por ambición, ¿no? Sí, bueno, más que para ambición sería eso, simplemente pues el beneficio económico, aprovechando que han descubierto terreno nuevo para ser abonado, pues pues estaría listo para ser explotado. Mira, también Cirene, también se nos ha olvidado en el norte de África, ¿no? Sí, ya te digo, he nombrado unas cuantas, pero claro, nos podemos tirar aquí, podemos hacer otro programa solo nombrando. Son ciudades griegas. Sí. Entonces, bueno, ya en este punto de la colonización, pues ya como es más un proceso más conocido, ¿no? Ya se hace todo un poco de una forma más organizada, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ya el área por el que se extienden también es más grande. Lo que tú estabas diciendo, hacia el norte, hacia Tracia, ¿no? Con Amisos, Heraclea del Ponto, Olbia, por ejemplo, son colonias muy importantes en este momento. Y luego si nos vamos a la parte del sur, pues llegamos a Egipto, a la Cirenaica, como tú has dicho antes, ¿no? Tenemos Claro. Naucratis, Cirene, Barcé. Y luego también que el prestigio y la fama de la prosperidad que tenían, pues oye, también atraían a nuevos colonizadores, ¿no? Por ejemplo, a Sicilia y a la Magna Grecia, ¿no? Como podían ser Posidonia, Carnarina, Acras. También tenemos que tener en cuenta lo que te he dicho antes, la ambición, que, joder, todos en la historia del mundo hemos querido ganar dinero y hacernos ricos. Pues ellos no eran distintos. Y claro, estas fundaciones pues ya llegaron incluso a la Galia e Iberia. Mira, Sí, decías tú, Masalia, tenemos aquí. Dime, perdón, te he sí, sí, cortado. sí, Masalia, que era una, después Ampurias, que también lo hemos citado, Eso Meroscopio, es. que también estaba por ahí.
Sí, que vaya nombrecitos, ¿eh? Alalías. Aralía, ah, sí, ese estaba en Córcega, pero bueno, duró poquito, los echaron rápido. Y bueno, al mismo tiempo, ¿no? Toda la costa este del mar Adriático es territorio corintio, ¿no? Aquí se destacan las colonias de Epidamno y Apolonia, estas corintias. Y claro, como todo tiene unas causas, pues todo tiene unas consecuencias también, que las hemos nombrado un poco al principio, ¿no? Y bueno, la principal causa, pues podemos decir que fue la economía, ¿no? Pues el aumento del comercio también tuvo un mayor aumento en adquisición de materias primas. Y con esto también se multiplica el mercado exterior, ¿no? Pues si tú no es lo mismo, si tienes poco producto, no necesitas mucho mercado, pero si sí que tienes mucho producto, pues necesitas mucho mercado. Es una regla de tres, ¿no? ¿Cuáles eran las principales materias primas que llegaban a las ciudades griegas? Pues eran sobre todo metales que llegaban desde Anatolia, Lidia, Iberia, Tracia y el Adriático. De Sicilia, la Magna Grecia, Egipto y el Ponto Eusino nos llegaban sobre todo cereales y esclavos nos llegaban desde todos lados. Los esclavos era una cosa que El que se dejaba. sí, que siempre iba bien, sí. Y bueno, pues todos estos productos lo que nos demuestran también es que ya había un mercado bien organizado, ¿no? Y que había productos también de lujo, como venimos diciendo todo el tiempo, ya también tenían productos de lujo, claro que sí. Y aquí tenían especias, tenían marfil, tenían tejidos, tenían perfumes, sobre todo procedentes de Oriente, y la gente quería mucho perfume, le gustaba mucho el perfume. Entonces, a cambio, los griegos que les daban a cambio de estos productos, pues les solían dar cerámicas, les solían dar armas, les solían dar marfiles ya trabajados, ¿no? Otro tipo de tejido y también mucho vino y mucho aceite de oliva, ¿no? Bueno, en el Mediterráneo otra cosa no, pero en vino y en aceite sí que somos pródigos, ¿sabes? Y claro, toda esta actividad, todo este comercio, pues lo que produjo que fue también pues una mejoría, ¿no? En cosas como la construcción de los barcos. También, luego, también hubo muchas ciudades que perdieron su autosuficiencia, ¿no? Porque aún tenían un régimen económico atrasado y las nuevas rutas comerciales, pues todos las aprovechaban. Entonces, estas ciudades a lo mejor no llegaban a tiempo de ponerse al día, por así Vamos, que se decirlo, ¿no? quedaban atrás, ¿no? Vulgarmente dicho. Claro, entonces eran como absorbidas por otras más grandes, por otras más desarrolladas. Sí, bueno, más que Luego, absorbidas quizás serían sobrepasadas, ¿no? Quedarían ahí al final abandonadas en la irrelevancia total. sí, bueno, a mí me gusta más pensar que fueron absorbidas, por eso que me da mucha pena el ver desaparecer una ciudad así como tal, ¿no? Sí, Entonces, bueno, a ver, no desaparecería, se quedaría ahí estancada y, ¿sabes? Y como en plan, ¿de qué fue de sí, más o menos. ¿Quién sabe dónde, no? quién Como sabe decía Paco dónde? Ah, Loco. mira, si están ahí. Luego, otra consecuencia también muy importante, también la hemos nombrado antes, fue el ámbito social, ¿no? Porque claro, estas nuevas ciudades pues todavía no tenían tradiciones propias, no estaban ligadas a un pasado de la ciudad, ¿no? Entonces tuvieron la posibilidad de aportar soluciones nuevas a problemas antiguos, ¿no? Por así decirlo. De hecho, los primeros legisladores ya surgieron en Occidente, pero claro, estos colonos pues oye, se sentían muy orgullosos de ser griegos y se mantuvieron también fieles a sus tradiciones y al pasado de sus metrópolis de origen. Entonces, claro, esto se mezcló con las nuevas polis, ¿no? Con las nuevas colonias y desembocó en una tradición nueva, en una cultura a lo mejor mezclada, ¿no? Aparte de tener tintes nuevos. Yo creo que sería lo contrario. En el sentido de que tuvieron la oportunidad pues de abrir una nueva vía, un nuevo camino, una nueva sociedad, pero como estaban tan anclados a las viejas tradiciones, pues al final
lo que hicieron fue exportar los problemas que tenían en su lugar de origen, pues los trajeron a las nuevas colonias. Claro, por eso te decía que a problemas antiguos le daban soluciones nuevas. Pero claro, todo siempre mezclándolo un poco. Lo que conoces es lo que te llevas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, Sí, yo creo que eso sería más correcto. sí, a lo mejor es que lo he explicado de una forma un poco enrevesada. Sí, pero bueno, esa forma me ha gustado. Lo que conoces es lo que te lleva. Yo creo que al final eso fue lo que se dio, ¿no? Una fotocopia de lo que había en casa y vamos a seguir la versión 2.0 de los problemas que teníamos Sí, más o en la menos. metrópolis. Otra consecuencia también pues, fue una consecuencia cultural, porque claro, de hecho fue una de las principales consecuencias de esta colonización, ¿no? Porque la propagación del helenismo hasta lugares muy alejados, pues claro, tú imagínate, ¿no? Hubo comunidades indígenas que en cierto modo renunciaron a sus modos de vida primitivos y adoptaron, como no, la superioridad de la cultura griega. Sí, ¿Sabes? Esto lo, o si no que los adoptaran o abandonaran los antiguos, los reinterpretaron a la griega, ¿no? claro, se amoldaron, ¿no? Por así decirlo. Vieron que era mejor o más prestigioso y al fin y al cabo pues dijeron, bueno, para casa, esto funciona, pues esto nos lo quedamos. Entonces, la evolución es lo que siempre manda, ¿no? Y claro, ¿cómo sabemos esto? ¿Por qué sé yo qué pasó esto? ¿No? Pues no es porque lo sepa yo, sino porque esto lo podemos ver en esculturas, lo podemos ver en cerámica, lo podemos ver incluso en técnicas de construcción utilizadas, ¿no? Y también en un detalle muy importante lo vemos también en la escritura. La escritura es algo fundamental también, que es lo que nos ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Sí, volvemos al caso íbero, ¿no? O al caso etrusco que adoptaban la escritura de los fenicios a través de la escritura griega. La reinterpretaron a su idioma y al fin y al cabo tenemos esos lenguajes, pues, gracias a que los copiaron. Claro, exactamente, eso es. Y bueno, por hablar de una última consecuencia, tenemos que nombrar las religiosas. Porque, claro, los griegos se llevaron consigo, perdón, sus creencias y sus cultos, ¿no? Pero claro, estos se tienen que adaptar a un mundo nuevo y lógicamente sufren transformaciones y sufren cambios, ¿no? Porque estas antiguas colonias pues no tenían lo que eran, no tenían un santuario de Delfos, ¿no? Por ejemplo, no tenían ese prestigio, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues construyeron edificios impresionantes, ¿no? Para rendirle culto a sus divinidades. Y de los ejemplos que podemos ver sería el de Agrigento, que estaba en Sicilia. Ahora ya, claro, no es que quede mucho de él, pero tú si ves los restos, se ve que era espectacular, vamos. Es grande, es imponente. Sí. Y luego ya, claro, en menor medida ya, el contacto con estos indígenas también hizo que algunos cultos se transformasen, ¿no? Se asimilasen a algunos dioses griegos con algunos dioses indígenas. Ya tenemos también ahí una mezcla de mitologías, ¿no? Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de Deméter y Perséfone, ¿no? Que ya el rapto de Perséfone, mira, por cierto, de esto estuve hablando el otro día con Jonathan de Historia, que también se va a poder ver dentro de poco. Este rapto de Perséfone tuvo lugar en Sicilia. O sea que ya vemos ahí como Sicilia que era una colonia, ¿no? A fin de cuentas. Y llegó a ser tan importante que le dedicaron un lugar en un mito, como es tan importante el mito este del rapto de Perséfone. Sí, no, Sicilia es cuna de mitología. Hay un montón de mitos de la Sí. mitología griega, da la redundancia, que se dieron en Sicilia. Y también el mismo caso también de la península ibérica, ¿no? El robo de los bueyes de Gerión, las columnas de Heracles. Mira, ahora has dicho esto del tema de la asimilación. Uno de los casos más sonados sería la asimilación de Heracles, el héroe griego, con el dios fenicio Melkart.
Melkar, sí, Melkar correcto. sería otra asimilación. Y bueno, y después lo veríamos también, la cultura romana se daría también ese proceso, ¿no? De asimilación de dioses con atribuciones, o sea, de dioses, sí, de dioses griegos, ¿no? Pues una atribución en los dioses olímpicos, pues serían juntados con los dioses romanos, porque el Júpiter romano original tenía poco que ver, o sea, tenía las cuatro cosas básicas que se podía asimilar con el Zeus, porque al fin y al cabo provienen del mismo sitio, ¿no? Son dioses de origen indoeuropeo, pero que tenía unas atribuciones bien distintas a la que sería el Zeus griego, ¿no? O la era romana, bueno, la Juno romana con la era griega. Y esto, un proceso similar, pues se daría pues en los sitios en que los griegos entraron en contacto pues, con culturas indígenas, ¿no? Que verían algún dios que se le pareciera a los suyos y dijeron, pues este será Zeus, pues este será Demeter, y a lo mejor pues será la diosa madre de tal sitio, o el dios de la luz de X sitio también, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que ya para terminar con esto, ¿no? Un poco ya tenemos a los griegos bien repartidos por lo que sería todo el Mediterráneo, ya los tenemos hechos los dueños del mar, ¿no? Y más allá. Sí. Y bueno, podemos terminar con una frase que a mí me parece muy bonita de Isócrates, ¿no? Que dice que, bueno, que por todos estos motivos, ¿no? La colonización griega, se podría decir que los colonos se salvaron a sí mismos y a los que se habían quedado, en las metrópolis de origen, ¿no? Me parece bonita y a la vez me parece un poco sucia por parte de Isócrates, ¿no? Porque, joder, nos habéis salvado de vuestra presencia porque aquí sobráis, ¿no? Sí, sí, Yo creo bueno, que yo la verdad que lo leo así, yo lo interpreto así. Una forma sí, yo creo dicha. que viene a decir algo así, ¿no? Pero O sea, yo creo que buscas la palabra eufemismo en la enciclopedia, y que te para que sale no la lo foto de saben, que Isócrates. para los jóvenes que nos están escuchando, que no lo saben, era un libro donde buscabas una palabra y la encontrabas. Que con San Google lo encuentras todo, ¿no? Pero bueno, fuera de coña. Pues tú buscas la palabra eufemismo y te sale esa frase, macho. ¿Cómo Yo se creo que sí. puede, cómo se puede poner algo tan bello, tan guay, ¿Verdad que sí? cuando lo que está diciendo es exactamente lo que tú acabas de decir, macho? Me ha gustado, Ya te digo. me ha gustado, ¿eh? Muy bien escogida la frase, ¿eh? Bajo mi punto de vista, tío, lo has clavado. El final perfecto, un programa maravilloso, ¿no? Sí, 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 lo podía acabar de mejor manera. Vamos, que si los griegos se fueron, en síntesis, que si los griegos se fueron era porque sobraban en casa. Por Por... Isócrates. Me lo voy a tatuar aquí en el pecho. Al lado de Temístocles y Sócrates. Solo por esto. Bueno, la Sí, frase sí, más, muy más buena. que La nada. frase lapidaria de estas que Uf, me gustan a mí tanto. sí, 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 uy, me ha hecho reír, me ha hecho reír. Ha sido muy buena. Pues, Jota, pues muchas gracias por esta charla súper Sí, interesante. eso te iba a decir. Yo, por mi parte, ya porque por el tema de los cambios demográficos y demás, eso lo dejamos para otro día. Sí, porque tenemos también un podcast entre manos en la plataforma iVoox, para quien no lo sepa, que creo que por aquí no lo hemos publicitado todavía. La historia habla con Tito y Jota. Ya sabéis que mi nombre de recreación es Tito Pompoy Albino y J es J. Yo no sigo siendo J. J sigue siendo J, aunque no existía bueno, en griego sí que estaba la iota, ¿no? Pero en latín no existía, da igual, él era J igualmente. Es Yo decir, sí, yo. Pero vamos a decirlo bien, joder, soy J de historia con J. ahí está. Entonces, todo tiene sentido. Así todo cobra sentido, la verdad que sí. Pues sí, pues tenemos el podcast donde cogemos y también hacemos esto, comentamos diferentes facetas de la historia antigua y bueno, y de una forma pues menos formal, por así decirlo, aunque ya somos informales aquí, pues todavía más informales, se nos escapan más palabrotas. Y bueno, así que también os esperamos en la plataforma iVoox y nada, ya estaré, y estamos pendientes para que estamos pendientes para que no os perdáis ninguno de los programas que vayamos sacando, iremos sacando nueva información. Y nada, ¿y tú quieres decir algo, Jota? No, simplemente darte las gracias por Pues, traerme otra vez. a Ya, ti por ya venir. me siento aquí como en casa y a todos los que nos vean, todos los que nos disfruten, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de su tiempo también. Y claro, nosotros hacemos esto con mucho cariño, sin ánimo de, no sé, sin ánimo de aparentar nada, ¿no? Porque a mí esto me sirve muchísimo de aprendizaje también. Sin ánimo de lucro. Entonces,
Que también queda bien, ¿no? Que me quedo sin comer. No, se me han venido los dos vídeos a la cabeza. Entonces, pues lo que te digo, que yo disfruto muchísimo aquí y espero que los que nos vean también los disfruten viéndonos, ¿no? Sí, tú sabes que aquí en la taberna, ya sabes, aquí tienes tu casa y literalmente, como ya han podido observar el que haya visto las fotos de Instagram, que ya has estado por aquí dándolo todo. Sí, le puse cara al compañero Tito, al compañero Castor, y bueno, a Polus también, le puse cara, aunque fue un ratito, ¿no? Pero sí, ya tocaba, que fue de hecho, surgió el ir a veros por un enganchón en el podcast. Exactamente. Que voy, que no me atreves, que voy. Aguántame el bulsu. Total. Y sí, tío, me encantó conoceros y ya te digo, me vine triste por dejaros tan lejos, pero muy contento por saber que tengo dos amigos tan maravillosos ahí al otro lado del charco. Bueno, que nos vamos a poner rojos, ¿eh? Bueno, sabes que habrá más ocasiones, lo sabes. Ya de momento para el Festival de Cultura Clásica del año que viene, y sabes que estás más que invitadísimo, ya no solo por una parte de Castor y Polus, sino sabes que Mare Magnum también te abrió las puertas a venir siempre que quieras. Sí, eso. Y Mare Magnum igual, tío, me trató, vamos, en palmitas me tuvieron todos. Y es que, ¿cómo no me iba a venir triste? Si es que, vamos, eso fue una maravilla. Disfruté como un niño chico. Pero bueno, como tenemos un podcast pendiente hablando del tema, no vamos a desvelar mucho más, ¿no? Y el que quiera saber un poco qué fue lo que hicimos, qué fue lo que vivimos, que escuche el podcast cuando lo grabemos. A ver, sí, a ver. Ya para grabar este programa ya nos hemos visto en negro. Sí. Así el programa maldito para el podcast, a ver cuando encontramos Yo te digo. un Sí, espérate, porque claro, yo en principio a finales de... Hoy el lunes ya, a finales de semana, si bueno, todo va bien... No cites fechas porque este programa se va a emitir en mayo. Es verdad. Pues si todo va bien, cuando este programa se emita, yo ya no estoy donde estoy ahora. Entonces, pues veremos, a ver, entre que me habitúo a mi nueva polis, ¿no? A mi nueva colonia. Uy. Cuidado que no se defiendan mucho. Te has puesto muy de parte de los nativos. Mezclamos allí una falange oplita y una legión romana y ya verás tú bien. Pues luego puestas arriba. Pues nada, pero bueno, sí, ya como despedida, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por traerme a tu casa y muchísimas gracias por todo, tío. Nada, ya sabéis, Historia con J, donde la podéis encontrar en Instagram, donde tiene posts muy interesantes sobre diferentes aspectos de la historia de la antigua Grecia, y aunque también toque otros palos de vez en cuando, es experto en temas helénicos, como digo yo. Y bueno, y a vosotros, Quirites, pues como me despido siempre, no me puedo ir si antes pues pediros que le deis un buen like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos que consideréis que les gusta, le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de vuestros programas favoritos y sobre todo suscribiros, que aunque siempre se me olvida, hoy me he acordado de pediroslo, así que ya sabéis, suscribiros y nada, me despido como hago siempre con un buen barete, el Gaudete Quirites. O en este caso, Jaire. Bueno, Jaire, ¿cómo sería la despedida? Vamos a decir, como es la 1:30 de la mañana, vamos a decir Calispera. Calispera. Venga, va, Calispera. Pues nada. Salvete, vale, te Quirites. Hasta luego.